A continuación, invitamos al escenario a Marta Hernández, quien nos brindará la próxima conferencia, La comunicación política del proceso de paz en Colombia. Marta Hernández es vicepresidenta de la Asociación de Consultores, Estrategas e Investigadores Políticos, ACEIPOL, y coordinadora académica de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Es directora de colección de libros sobre política y mujer del grupo editorial Parmenia, La Crujía. Además, es doctoranda en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, especialista en televisión y comunicadora social y periodista, miembro de Washington Academy of Political Arts and Sciences 2016-2017, jurado de Victory Award 2015-2016-2017 y miembro del Consejo Consultivo Honorario para el Instituto Mejores Gobernantes de México. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Yo les voy a contar un poco sobre la comunicación política del proceso de paz en Colombia. Para mí es un honor esta invitación. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a Luz, a la universidad, a las directivas, a los docentes por acompañarnos. Lo que les queremos contar un poco es sobre el proceso de paz en Colombia, los más de 60 años de conflicto armado y un poco como las cifras de los muertos que nos ha dejado ese conflicto y cómo han jugado ese tema en los debates presidenciales, efectivamente, en las elecciones presidenciales y en las últimas movidas ministeriales en el país. Entonces, un poco el diagnóstico del conflicto armado en Colombia son las cifras de los muertos que nos ha dejado. Obviamente estas cifras se actualizan día a día, desafortunadamente. Entonces ahí tenemos algunas de las cifras, los millones de desplazados tanto internos como externos que nos deja el conflicto interno armado en Colombia y los niños como principales víctimas de ese conflicto. También, pues digamos, las personas que tenemos menos de 50 años no hemos conocido un solo día de paz en Colombia, pese al acuerdo de paz que se firmó justamente ahora en noviembre, hace 3 años, con el presidente Juan Manuel Santos. Hay que aclarar también, en este sentido, los distintos actores del conflicto interno armado, es decir, la prensa nacional y la prensa internacional siempre muestran, digámoslo así, que todos los muertos son a causa de la guerrilla de las FARC. Y aquí lo que podemos ver es que hay otros actores del conflicto interno armado, como son el Estado, el Ejército, las bandas criminales emergentes, la otra guerrilla que tiene Colombia, que es el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las Autodefensas Unidas de Colombia y las BACRIM, que son los paramilitares, que como vamos a ver más adelante han sido como más crueles que la misma guerrilla de las FARC. Bueno, este video lo va a pasar porque de un montón. No se conocía la declaración completa de paramilitar Francisco Villa. ¿Se puede pasar este video? Disculpa, ¿puedes como adelantarlo? Gracias. Bien, a ver, ahora vamos con Claudia López. Claudia López es la actual alcaldesa de Bogotá. Fue elegida el 27 de octubre. ¿Por qué la traigo a colación? Porque ella hace más de 15 años está investigando sobre el fenómeno de la parapolítica en Colombia. Ella es investigadora de la Universidad Nacional de Colombia y creó el Instituto Arcoíris, donde investigaron sobre las desapariciones forzadas, sobre las masacres y sobre la parapolítica en general. Gracias a su investigación, pues obviamente vamos a ver más adelante que hay varios congresistas investigados, varios congresistas en la cárcel, porque se le comprobaron todas estas cosas que ella investigó y posteriormente denunció. Aquí están como esas cifras de la vinculación de la política de los parlamentarios con el conflicto interno armado directamente. Entonces, los parlamentarios investigados directamente de los principales partidos políticos, las alianzas y las coaliciones
cómo todos ellos intervienen en el conflicto armado, es decir, como que no podemos desligar el conflicto interno armado, el proceso de paz en Colombia directamente con la política y con las elecciones en general. También hay que mostrar como las distintas formas de desapariciones forzadas, de torturas y demás, cosas que han sido poco investigadas desde la sociología, desde la comunicación, y mostrar también que aparte de la guerrilla de las FARC, aparte de la guerrilla del ELN, están estos actores paramilitares o bandas criminales emergentes, BACRIM, que han generado pues, mucho terror en el país. Justamente ayer estas personas que siguen declarando, que siguen confesando, que siguen colaborando con la justicia, expresaron que ellos también tenían tipo hornos crematorios como hubo en la Alemania nazi. Son las 7:02. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol Primero en Noticias. Y miren, por primera vez frente a una cámara de televisión, el magistrado Eduardo Castellanos se atrevió a revelar detalles de las torturas del paramilitarismo en nuestro país, en Colombia. Los hallazgos del Tribunal de Justicia y Paz son escalofriantes. Advertimos que la barbarie de los paras contada por el magistrado pueden resultar muy fuertes para algunos televidentes y recomendamos a los padres acompañar a sus hijos. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Exclusivo Noticias Caracol. Pone la piel de gallina. Son las 7:02. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol Primero en Noticias. Y miren, por primera vez frente a una cámara de televisión, el magistrado Eduardo Castellanos se atrevió a revelar detalles de las torturas del paramilitarismo en nuestro país, en Colombia. Los hallazgos del Tribunal de Justicia y Paz son escalofriantes. Advertimos que la barbarie de los paras contada por el magistrado pueden resultar muy fuertes para algunos televidentes y recomendamos a los padres acompañar a sus hijos. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Exclusivo Noticias Caracol. Pone la piel de gallina escuchar a este jurista desantar la salvajada de las autodefensas en casi 3 décadas de guerra. En total, la justicia documentó 32 formas de tortura, cada una más bárbara que la otra. En Arauca, por ejemplo, usaron reptiles. A otros, tan benévolos ellos, ahí, en el patíbulo, los ponían a escoger. Pues decía, bueno, ¿usted cómo quiere morir? O sea, aquí mordido por esta culebra o lo ahorco. Entonces las víctimas, en un par de casos, le dijeron, no, yo prefiero morir ahorcado. Y lo ahorcaba. Los paras del Mete y Chada, al mando de José Baldomero Linares, inauguraron la espeluznante tortura de despellejar a una persona, aún con vida, mientras los enfermeros del grupo aprendían anatomía. Los practicantes allá en el curso pedían auxilio, entonces cuentan que les abrían los brazos para mirar un músculo, para mirar una vena. La tortura, quizá el delito menos investigado del conflicto armado, fue usada para sembrar el terror en la población y para marcar a las víctimas. El ex paramilitar Rigoberto Rojas confesó escenas tan aterradoras como esta. Incluso llegó a someter a los alumnos a comerse los sesos de las víctimas, o sea, como forma para perder el miedo. Así, sin asco, esos ejércitos de la muerte torturaron por toda Colombia sin escrúpulo alguno. A miles mutilaron, ahorcaron, electrocutaron. A algunos todas las anteriores al tiempo si los creían guerrilleros. En las autodefensas de Ramón Izaza, donde la compañera de un guerrillero estaba en embarazo y la asesinan y le extraen, o sea, le extraen su criatura del vientre. Cuando hablamos de Ramón Izaza, el jefe paramilitar del Magdalena Medio, hoy con Alzheimer, según dice, el magistrado recuerda que tenía una isla cerca a Puerto Berrío que usó como reformatorio de los paras indisciplinados. A esos discos los asesinos los torturaba así. Entonces los enterraban hasta los hombros, de modo que solo sobresaliera del piso la cabeza, y ahí les aplicaban, por ejemplo, miel, donde llegaban los insectos a morderlos, a picarlos, y las personas sin poder hacer absolutamente nada. E incluso se manifiesta que llegaban los demás postulados y se orinaban la cabeza de las personas. A un jugador de fútbol en La Dorada, quien se negó a jugar en el equipo de los paramilitares, le hicieron esto. Lo sometieron a algunas torturas que fueron precisamente fracturarle sus miembros inferiores.
Y después lo mataron. Y claro, después me... Señor magistrado, del repertorio de violencias de los paramilitares, a usted en particular, ¿cuál fue la que más escozor le causó? Yo creo que todas las formas son muy crueles. A muchas víctimas las llevaban a unos desfiladeros profundos, y pues ese hecho de que las víctimas las lleven allá sabiendo, yo creo que van a morir, es terrible. Y eso que falta todavía por documentarse judicialmente, cómo torturaron las FARC, aunque ya hay algunos informes sobre violencia sexual que provocan escozor. Juan David Laverde, Noticias Caracol. Bien, por otra parte tenemos a la excongresista y ex candidata presidencial de Córdoba, que por el contrario de lo que vimos hace un momento de Claudia López, ella, como ustedes pudieron saber, colaboró con la Cruz Roja Internacional en el proceso de la entrega de varias personas secuestradas de la guerrilla de las FARC. Era como el puente entre la Comisión Humanitaria Internacional, la Cruz Roja Internacional y la guerrilla de las FARC para hacer esa entrega, ese tipo conciliadora, como mediadora. Entonces, digamos, el gobierno o el Estado o el gobierno de turno la acusaba, y se crearon la FARC política y la acusaban de ser como miembro de la guerrilla de las FARC por hacer este papel de mediación. A ella la destituyen, la inhabilitan 10 años para ocupar cargos públicos y finalmente, luego de todas las investigaciones, la justicia concluye que obviamente la parapolítica no existió, mientras que acabamos de ver que la parapolítica sí existe y sí está vigente y sí hay personas que están pagando condenas por eso y perdieron sus curules en Cámara, Senado y demás, mientras que la parapolítica era una invención mágica y que no existía, y a la senadora Piedad Córdoba ahora el Estado la tiene que indemnizar y pues nuevamente puede volver al ruedo político. Bien, entonces en ese sentido la propuesta del expresidente Juan Manuel Santos para su segundo mandato, su principal propuesta de campaña le hizo él apostar al proceso de paz en Colombia. Es decir, en su primer periodo de gobierno había otros temas como la corrupción, el tema económico, el tema del desempleo, y ya cuando él decide lanzarse a su reelección en la segunda campaña presidencial, pues nuevamente hay una fuerte discusión con sus asesores de cuál sería como el tema principal que se debería tratar en el país. Llegaron a la conclusión de apostarle al proceso de paz en Colombia, a que en Colombia se necesitaba la paz para que llegara la industria, para que volvieran los turistas y demás. Eso generó bastantes conflictos internos y divisiones de coaliciones, de equipos políticos que decidieron apoyarlo o no apoyarlo. Tuvo como un asesor, uno de los asesores fue el español Antonio Solá, que le apoyó este proceso de campaña sobre la reelección, enfatizada como punto principal de bandera de campaña el proceso de paz en Colombia, apostarle al proceso de paz en Colombia. Algo que un par de gobiernos habían intentado anteriormente, pero habían sido intentos fallidos. Es el caso de Andrés Pastrana, cuando hace un acuerdo con la guerrilla de las FARC y finalmente lo que ustedes vieron en los medios internacionales es que a él lo dejan solo en la mesa de negociación y no se presenta la guerrilla a firmar ese proceso. Entonces fue un descrédito para el gobierno, un descrédito para el Estado, un descrédito como ese intento que se había hecho de procesos de paz en Colombia. Había habido con otro gobierno un intento anterior, pero todos habían sido intentos fallidos. También intentos de negociación con la otra guerrilla, que es la guerrilla del ELN, del Ejército de Liberación Nacional. Todos intentos fallidos, por eso era una apuesta complicada desde el gobierno ponerlo como bandera de campaña para una reelección. Entonces, primero se fue un plebiscito, fue uno de los principales errores que cometió el presidente Santos, porque muchos asesores de comunicación política, asesores internos, externos, estaba también colaborando el mismo Ángel Becasino, que es argentino, y le decían que no llevara la propuesta del acuerdo de paz en Colombia a un plebiscito, o sea, que no lo llevara al voto popular, que
había mucha oposición, que había mucha desinformación sobre el tema, y él insistió en que a quién le cabe en la cabeza que las personas no puedan querer la paz para sus hijos, para sus nietos, para ellos mismos. Y él estaba súper convencido, y fue uno de los grandes errores de este plebiscito de la paz en Colombia de hace 3 años, donde obviamente hubo, como ustedes lo saben, todo un apoyo internacional con recursos en euros, en dólares, en libras esterlinas, de los distintos países aliados que le apostaban al proceso de paz en Colombia. Como ustedes saben, los resultados de hace 3 años, el plebiscito por la paz en Colombia, la gente votó por el no a la paz en Colombia, que parecía un absurdo, y era una noticia internacional que no se podía creer, pero había que mirar cómo se explica y en qué contexto se explica y en qué contexto la gente votó por el no al proceso de paz en Colombia. Entonces, como ustedes saben, en Colombia el voto no es obligatorio, hay una altísima abstención del voto, muy alta, y acá, bueno, hubo una abstención también bastante alta del 63%, teniendo en cuenta que era un tema, no estábamos eligiendo un candidato de un partido de izquierda o de derecha, sino se estaba decidiendo sobre el futuro del país. ¿Y qué ha pasado con las víctimas? Curiosamente, las víctimas fueron las que votaron por el sí. Obviamente porque son las personas, las mujeres que han quedado viudas, que le han matado a sus hijos, y son las personas que han vivido el conflicto directamente en la región. Es decir, la Colombia profunda votó por el sí a la paz en Colombia, que es la que la vive directamente. Mientras que la gente que ve el conflicto por televisión, es decir, los que estamos en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en las ciudades principales, pues obviamente fueron las que votaron por el no al proceso de paz. Bueno, esto toma por sorpresa al presidente Santos. Él dice: yo no tenía un plan B, o sea, era o que el proceso de paz pasara, pero plan B no había, y se lo preguntaron varias veces los medios, dijo: no, yo plan B no tengo, porque él estaba muy seguro que el proceso de paz y que este acuerdo iba a ganar en esas elecciones. Entonces fue una semana muy complicada para él, porque él venía como de varias celebraciones, de firmar simbólicamente los acuerdos en Cartagena, fueron presidentes de varios países, fue Mauricio Macri, y bueno, fue todo un acto muy simbólico. Fue días antes de estas elecciones, porque fue unos 4 días antes de estas elecciones, donde efectivamente pues, le tumban la negociación con la guerrilla de las FARC. Y esa misma semana que él decide, él hasta piensa y se asesora en renunciar a la presidencia, porque era su principal bandera de campaña y su apuesta para el país. Él esa semana piensa en renunciar, entonces es una semana en la que él tiene muchos altibajos cada día. Y aquí renuncia el jefe de campaña, renuncia o lo despiden, porque él cuenta en una emisora cómo fue la campaña, y se le salen varias cosas, y obviamente lo despiden porque él cuenta cómo hubo como fraude al elector, hubo engaños al elector, diciéndoles que en el proceso de paz iban a meter un artículo sobre la igualdad de género, y que entonces en los colegios iban a enseñar unas cosas locas, bueno, muchas cosas fuera de lo común. A las personas mayores también por la radio les decían que les iban a quitar los subsidios, o que les iban a quitar sus pensiones para subsidiar a los guerrilleros que se reinsertaban, bueno, un montón de cosas que no estaban realmente en las 300 páginas, pero como ustedes saben, si uno no se lee un plan de gobierno de 3, 4, 5 páginas, mucho menos la ciudadanía no se iba a leer las 300 páginas del Acuerdo de Paz en Colombia. Entonces, ¿en qué enfatizaron ellos? Era tan bueno el proceso de paz en Colombia que ellos enfatizaron en no explicar el proceso, porque no tenían de dónde como tumbar esos argumentos positivos del proceso de paz en Colombia. Y el talón de Aquiles del proceso de paz en Colombia es la reforma agraria, que es lo que más le preocupa al expresidente Álvaro Uribe por ser pues, el principal terrateniente del país. A él el único punto de los 4 grandes puntos que le preocupaba era la reforma agraria y la restitución de las tierras, es decir, devolverle las tierras a quien la trabaja y devolverle la tierra a los campesinos y a los indígenas y a las personas que trabajan la tierra que se las han quitado. Entonces,
porque ¿quiénes no votaron por el proceso de paz en Colombia? Obviamente los militares. En Colombia, como hay poca industria, la principal industria es la industria militar, la industria de la guerra. Entonces un poco como que todas las mujeres se quieren casar con un militar como porque tienen el futuro asegurado. Algo así es lo que hay como en la mente del colombiano, ¿no? Entonces es toda la plata, digamos, que mueve la industria militar, es la guerra como negocio, esa guerra que no le conviene a varios sectores de la sociedad. Y es todo el desarrollo de esa industria militar, ¿no? Es la alianza con Estados Unidos, comprarle los helicópteros esos viejos, el combustible, el armamento y todo lo demás. ¿Con la excusa de qué? Con la excusa de siempre, de salvaguardar la población civil. Esa es como la carta de mostrar, ¿no? Es que tiene que haber seguridad para salvaguardar la población civil. Y bueno, este proceso de paz tenía, como les explicaba, todo este respaldo internacional cuando esta misma semana que el presidente tiene todas esas crisis comunicacionales y que él está pensando en su renuncia, es cuando le otorgan el Premio Nobel de Paz. Entonces como que vuelve nuevamente los altibajos. Se crea una agencia de cooperación internacional donde están expresados acá algunas pocas cifras de lo que estaba invirtiendo la comunidad internacional en el proceso de paz en Colombia. Llegan las misiones de verificaciones de la ONU, de las Naciones Unidas, con 120 voluntarios, y es donde empiezan a hacer pues, todo el proceso de desarme y de entrega de armas, de desminado humanitario y demás. 2016, 774, please raise their hand. La misión de las Naciones Unidas está dando cumplimiento al cometido que le otorgaron el gobierno de Colombia y las FARC el 15 de enero de 2016, cuando le solicitaron la verificación internacional del cese del fuego y de la dejación de armas. Bueno, hay una gran discusión en el país y a nivel internacional sobre la justicia. Perdón y olvido, o que todos paguen por todos los delitos que cometieron. Y bueno, hay una gran discusión donde si se quiere aplicar rigurosamente la justicia, no había proceso de paz, porque hay que entender que la guerrilla de las FARC acordó con el gobierno, es decir, llegaron a un acuerdo, es decir, la guerrilla no se entregó, a la guerrilla no la capturaron, es decir, por eso no le puede caer todo el peso de la ley, porque hubo un acuerdo, hubo una negociación, que es lo que muchas personas, digamos, desde los medios no nos explican y no se entiende en el país eso, cómo no van todos a pagar las penas por todos los crímenes cometidos, digamos. Entonces, si uno se queda con esa discusión jurídica, no habría ningún proceso de paz en ningún país. Es un poco ese sentido. Y también se le está pidiendo a Colombia algo que nunca ha tenido, que nunca ha habido justicia. Ahí tenemos el porcentaje del 95% de los casos o de los delitos en el país que dan en la impunidad. Entonces, ¿cómo le aspiramos a un proceso de paz en lo que tampoco ha habido en el país? Es bastante complejo como toda la dinámica, ¿no? Yo no sé si es que esto no tiene batería.
Luego viene la otra discusión principal, que era si cárcel o destinado humanitario, es decir, las personas que votaban por el proceso por el no de la paz en Colombia querían que todos fueran a la cárcel y cumplieran las penas y las condenas por cada masacre o por cada crimen cometido. Eso por un lado. Pero por otro lado también las personas negociadoras en las Naciones Unidas lo que expresaban era: es más productivo, puede ser más productivo para el país, para las víctimas, que colaboren con ese destinado humanitario. Es decir, ¿quién más que la guerrilla de las FARC sabe qué lugares del país, qué municipios, qué parte de la Colombia profunda ellos tienen minada para que ellos mismos colaboren con ese destinado humanitario, ¿no? Y no sigan cayendo allí niños, personas, animales, en las mismas minas antipersonales. Entonces ahí lo que se hace es como todo un proceso de ir con la misión internacional de las Naciones Unidas y con el acompañamiento también de la justicia colombiana, de los países veedores internacionales y de los expertos en desminado humanitario a hacer esa labor. Obviamente se ha desminado un 80% del país, pero todavía falta. Esas labores, digamos, que todavía continúan. Y hay un análisis comparado de la Universidad del Instituto Crowe de la Universidad de Notre Dame, donde analiza 196 procesos de paz en el mundo durante 40 años y llega pues, a unas conclusiones importantes de que el proceso de paz en Colombia es un proceso ejemplar, porque tuvo más de 4 años obviamente de preparación en La Habana, en Cuba, con todos estos países que han tenido también conflictos y como que se tomaron como ejemplo los distintos acuerdos que ha habido en los demás países y se trató de hacer uno pues como más completo, ¿no? Y acá pues está un poco de lo que se negoció, lo que se tomó de cada uno de esos procesos de paz de los otros países. Y sobre el tema de la reinserción, aquí como vemos en el informe del Instituto Crowe de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, obviamente hay disidencias va a haber y es normal, la ha habido en todos los procesos de paz en el mundo. Siempre va a haber disidencias, siempre va a haber personas que no están de acuerdo, que retoman las armas, que se pasan, y más aún en Colombia donde queda la guerrilla del ELN y quedan otras guerrillas también. Entonces pues será como un acuerdo mixto de verificación. Los puntos positivos: que no tuvo una reforma militar, que no tuvo una reforma política, que no hubo una reforma constitucional y que no se repartieron los cargos del Estado, digamos, con la guerrilla de las FARC. ¿Me colaboras adelante, por favor? Bien, todo el proceso de movilización de las FARC, como un hecho muy histórico, ver cómo las personas saliendo del monte a reinsertarse a la vida civil, a capacitarse, a terminar su bachillerato, estudiar en una universidad, tener una documentación, una identidad y a colaborar, digamos, con el desarrollo del país e integrarse ellos mismos a la sociedad. Obviamente aquí hay todo un tema de un trabajo de acompañamiento psicológico y demás, porque son personas que han estado como muchísimos años en la guerrilla. La guerrilla de las FARC era su partido político, donde en su primera asamblea tienen 1.200 delegados y era lo que se insistía en el país, es que bueno, si ustedes quieren jugar desde la arena política y no desde las armas, pues vayan al voto popular a ver cómo les mandan sus urnas, pues obviamente les ha ido desastroso. Lo que había quedado en el acuerdo era que iban a tener como unas pocas curules, 5 en Cámara y 5 en Senado, que no las utilizaron y muchos regresaron de los directivos regresaron a tomar las armas. Ahí están como las curules que tenían para Cámara y Senado. Y bueno, las masacres siguen. Yo esta presentación la estuve actualizando toda esta semana, pero no tiene fin porque todos en este momento van a estar en otra masacre. Están con la renuncia del ministro de Defensa, que renunció hace un par de días, o lo renunciaron, porque hubo una masacre en agosto donde bombardearon, el ejército bombardeó 7 menores de edad, o sea, cayeron 20 guerrilleros, pero entre esos había 8 menores de edad. Entonces eso hace que esta semana el presidente se crea una crisis en el país, que el presidente renuncie, y asimismo sigue como el conflicto, atacan a las mismas Naciones Unidas, atacan a los países verificadores, atacan a las autoridades, o sea, como que sigue todo muy
bastante complejo por el tema de lo que ustedes saben, la plantación de la hoja de coca. Ese es el talón de Aquiles para el país, porque a las personas les da más rédito vivir de eso que vivir de una plantación de plátano o de otra cosa. Entonces está como todo ese tema de lo de los cultivos de coca, que es el gran talón de Aquiles del país, donde pues, el gobierno está haciendo ingentes esfuerzos, pero es mucha extensión del país la que está cultivada con hoja de coca. Entonces ahí es un proceso bastante complicado. Todas las hectáreas que hay que erradicar, las que falta por erradicar, entonces el trabajo sigue, pero se necesitan muchas manos y mucha voluntad del gobierno también para poder ejecutar todos estos planes, programas y proyectos del proceso de paz en Colombia. Entonces, en ese sentido hay una bomba social latente, que es esa pelea por esos territorios, por también la crisis que hay con el narcotráfico, de la misma cultivo de la hoja de coca con directamente el trabajo, digamos, con todo el narcotráfico, que es otra guerra donde las guerrillas pierden su esencia de pelear por un ideal del pueblo o para el pueblo o por los bienes y derechos del pueblo, a una inclusión del negocio del narcotráfico, donde ellos también pues, entran en ese negocio para poder subsistir. Todo el proceso de reinserción a la sociedad, la Universidad Nacional Abierta de la Distancia y muchas universidades firmaron convenios con el gobierno y están capacitando a las personas que se han presentado a la vida civil, como les digo, un acompañamiento psicológico, psiquiátrico, desde la infancia, mirando también ellos cómo se ven laboralmente, en qué pueden trabajar. Muchos están terminando la primaria, otros el bachillerato y ya se están preparando en las universidades. Finalmente, esto lo pueden ustedes encontrar si quieren pues, ahondar un poco más sobre el tema en el libro que publicamos, que está en Amazon, está en versión digital en Amazon, sobre los estadios de la paz en Colombia. Digamos que el valor agregado de este libro es que los tres autores que estamos ahí tenemos puntos de vista muy diferentes. Uno está a favor del proceso de paz, otro está en contra del proceso de paz, cada quien con sus argumentos obviamente, y uno que está como mediando y viendo lo bueno y lo malo de cada uno de esos puntos, de los pros y los contras del proceso de paz en Colombia. Finalmente, invitarlos a nuestra próxima Cumbre Mundial de Comunicación Política, que la vamos a hacer en Cancún. Los invitamos a que presenten sus ponencias sobre lo que ustedes investigan. Los esperamos en febrero. Ahí también vamos a tener estos ejes temáticos. Vamos a tener el honor de tener a Mario Riorda, como siempre, como conferencista. Muchísimas gracias.